Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yurani y este es mi vlog de estilo de vida. El día de hoy, y como les prometí en el video anterior, les voy a hablar de cómo escoger un buen college en Canadá. Estos consejos no están científicamente probados, son simplemente recomendaciones personales de acuerdo a mi experiencia. En mi caso, yo antes de escoger un college hice una lista de carreras o estudios que me interesaban y en los que yo me consideraba o me considero talentosa para ello. Sin embargo, escoger una carrera no significa que sea muy buena en el ámbito laboral o que sea excelente para encontrar trabajo. Por lo tanto, es muy importante evaluar cuáles son las oportunidades laborales después de graduarte, si son altas o bajas de acuerdo a la carrera escogida, y además verificar que los datos sean correctos y que sean estadísticas probadas quizás por estudios o por el mismo gobierno canadiense. Por lo tanto, en la cajita de información les voy a dejar algunos links útiles para que verifiquen esta información. Luego de verificar esta información, pues tendrás un poco más clara la lista de estudios que quisieras y pudieses realizar para obtener, bueno, lo que todos queremos, un trabajo luego de graduarnos. Por lo tanto, en mi caso, yo, por ejemplo, evalúo estudios un poco más técnicos y rápidos porque ya yo tengo algunos diplomas anteriores. Entonces quería un estudio realizado aquí en Canadá, un diploma. Y verifiqué estudios de atestación d'études collegiales o diploma d'études collegiales aquí en Montreal, en Quebec. Y no voy a explicar estos tipos de estudios en este video, pero lo que quiero decir es que mis primeras opciones, por dar un ejemplo, eran Digital Marketing en Taft College o Fashion Marketing en Media Strategies and Advertising en La Salle College, y también tenía Ilustración Publicitaria en el college que estoy estudiando en este momento. A la hora de evaluar una institución es muy importante no solamente el ranking en Google, pero también que sea una institución acreditada por el gobierno canadiense, es decir, una institución, a designated institution from the government of Canada. Para verificar que esta institución es válida, trabaja legalmente, correctamente y es aprobada por el gobierno canadiense, les voy a dejar en la cajita de información un link para que vean por sí mismos si la institución relacionada con la carrera que ya previamente escogieron es una institución designated por el gobierno canadiense. Ojo, no todas las instituciones acreditan o dan la oportunidad de un permiso de trabajo luego de haberse graduado aquí en Canadá, pero ese es otro tema que no voy a tocar en este video, sino que vamos a hablar de consejos generales de cómo escoger un buen college. Así que seguimos. Otra cosa importante a la hora de evaluar ya una vez escogida la institución son los términos y condiciones del contrato, los horarios de estudio y por supuesto el programa de estudio, el pensum completo de lo que te van a enseñar en el programa. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque yo como primera acción escogí el Taft College, es decir, Digital Marketing. Y en mi caso, como mi visa tomó más tiempo por la pandemia, comencé a estudiar online 2 semanas luego de haber empezado el programa. Y desde Holanda, por el cambio de horario, comencé a estudiar a las 12 de la noche. Incluso habían personas de la India que comenzaron a estudiar a las 3 de la mañana, si no me equivoco. Y una cosa inhumana, es antiético, pues exigirles a los estudiantes ver clases a esta hora. Pienso yo, es mi opinión personal. Y bueno, la mayoría de los estudiantes estaban online. Yo creo que quizás 1 o 2, si no me equivoco, estaban aquí en Canadá que pudieron ingresar al país. Todo pasó tan rápido que yo, al quererme retirar del college por diversas razones, a tan solo 2 días de clase, de haber visto 2 clases apenas, perdí muchísimo dinero. En otro video les puedo dar a ustedes más información, más detalles de lo que
me ocurrió en este college para que no les pase a ustedes. Si les interesa este tema, por favor déjenlo en los comentarios y así saber que esta información podría ser útil para ustedes y hacer un video sobre esto. Por lo tanto, insisto, evalúen siempre los contratos, las condiciones antes de realizar algún pago, y también evalúen si los montos son correctos, si son lógicos. Evalúen también cosas que no están escritas en los papeles, como los materiales de estudio, cuánto dinero van a utilizar para determinado estudio durante todo el año, porque ese precio quizás no está añadido en toda la carrera. No se queden con ninguna duda, siempre pregunten, molesten, llamen, escriban, tengan todo por escrito. Y mi último consejo, pero creo que es súper importante, es que estudien algo que les apasione, que les guste, que les llene el alma, les encante, que cada mañana se levanten con entusiasmo por aprender, que es lo que me está pasando a mí. Ahora me siento muy contenta de haber hecho la elección correcta, a pesar de que pasó algo horrible, perdí muchísimo dinero en el Taft College, pero encontré pues algo que me encanta y que disfruto muchísimo, porque como decía Steve Jobs sabiamente, morir siendo el hombre más rico del cementerio no tiene importancia. Prefiero irme a la cama pensando que he hecho algo maravilloso. Eso sí es realmente importante. Para terminar este video, quiero agradecerles a todos por su apoyo. De verdad, muchas gracias por sus likes. Una persona me ha pedido hacer un video de cómo me traje mi iMac desde los Países Bajos hasta Canadá. Quizás voy a hacer un video cortico sobre esto para las personas interesadas. Y si te gustó este video, dale un like y suscríbete a mi canal. Así puedo continuar haciendo videos cada semana. Les mando un abrazo y una bonita semana. ¡Chao, chao!